1 Corintios 5, del 1 al 13. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse de este mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Este es el típico pasaje que no vas a mandar en una carta de feliz cumpleaños, ¿no? Ni alguien que está enfermo, no es un versículo que los vas a animar, ¿verdad? Pero está en la palabra de Dios y debemos de estudiarlo. Y de hecho es un pasaje muy, muy lindo, muy interesante, que con la ayuda del Señor esperemos hoy poder abordarlo bien. Yo titulé esta prédica Una iglesia pervertida, porque creo que es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto, y espero que nunca pase con nuestra congregación, y obviamente que ninguna iglesia debería de caer en este tipo de cosas. Según la Real Academia Española, pervertir es viciar con malas doctrinas o ejemplos las costumbres, la fe, el gusto, etc. Entonces, una iglesia pervertida es una comunidad cuyas costumbres, fe, gustos y prácticas están viciados con malas doctrinas y ejemplos. El mayor problema que vemos en este pasaje ni siquiera es el hecho de que una persona estaba cometiendo inmoralidad con su madrastra o con la mujer de su padre. El mayor problema que vemos en este pasaje es que la iglesia de Corinto se había pervertido. Fíjense en el versículo 2, la versión que leí, Nueva Biblia de las Américas, dice: y ustedes se han vuelto arrogantes. La NTV dice: se han vuelto orgullosos. La Reina Valera 60 dice: se han envanecidos, que todo significa lo mismo. Permitieron una maldad que ni aún los no cristianos, ni aún los paganos, ni aún las naciones que nunca habían escuchado de la palabra de Dios, ni del Dios de Israel, ni absolutamente nada, ni siquiera para ellos estaba bien. Habían hecho algo que ni siquiera estaba bien para las personas inmorales. Habían pasado ya la raya. Deberían de lamentarse con lo sucedido y tomar acción. Deberían echar a esa persona. Pablo está diciendo casi como que es obvio. O sea, ¿qué están haciendo? Voy a leer los mismos versículos 1 y 2, pero en la versión nueva, traducción viviente. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Una iglesia sana demanda
disciplina. Eso es una característica de una iglesia sana. Una iglesia sana es una iglesia que practica la disciplina. Y es interesante que esto sucede en varios ámbitos de la vida. No es algo exclusivo del cristianismo. La gente hoy en día se habla mucho de dejar relaciones tóxicas. Si una relación no te hace bien, déjala. Los jefes echan a los empleados que no contribuyen con el éxito de su empresa. Si se descubre un empleado robando, se le despide y nadie se rasga las vestiduras, por eso es como lo normal, ¿verdad? Un equipo de fútbol se separa del plantel a aquel jugador indisciplinado que no entrena y tampoco nos llama demasiado la atención. Pero en la iglesia parece que todo es bienvenido o que todo debe ser bienvenido, porque Dios es amor. Y este probablemente sea uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto, que quería ser tolerante. Y como había muchísima inmoralidad sexual en Corinto, y había muchas personas que venían del paganismo, bueno, quizás querían ser tolerantes y ven, mirá cómo aceptamos a todos y todos son bienvenidos y somos una iglesia como súper cool porque todos son bienvenidos. Entonces empezamos a hacer un énfasis en el Dios te ama incondicionalmente así como sos. La gente se tatúa, solo Dios puede juzgarme. Y creo que no entienden lo que significa que Dios va a juzgarlos. El mundo aplaude a las iglesias que se parecen al mundo. Eso es algo que vemos muy a menudo. Pero Dios se agrada de las iglesias que se parecen a Cristo. Hay una gran diferencia. La sociedad aplaude, estima, admira a las iglesias que se parecen a ellos. Pero Dios se agrada de las iglesias que cada día se parecen más a Cristo. Y cuanto más te pareces a Cristo, y como comunidad, cuanto más nos parecemos a Cristo, más nos vamos a diferenciar del mundo. En los versículos 4 y 5, siguen en 1 Corintios 5, versículos 4 y 5 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregarlo a Satanás básicamente es sacarlo de la iglesia. Satanás es el que reina, es el príncipe de este mundo y es como quitarle la protección de la iglesia. La iglesia no es que otorga salvación, no le estamos diciendo vas a perder la salvación, no es eso lo que está enseñando el pasaje, pero sí que va a quedar fuera de esta protección espiritual, por así decirlo, hasta social, que tiene la iglesia. Le vamos a dejar a merced de sus pasiones, con la esperanza de que esta persona vuelva a Cristo, que esta persona sea salva en el día final, que su naturaleza pecaminosa sea destruida, pero sea salvo su espíritu. Para la mayoría de las personas, la disciplina es algo sumamente negativo. Es una palabra que desde chiquito no tiene una connotación negativa para nosotros. Ser expulsado de una institución educativa, bueno, no es algo que alguien anhela, que no anhelamos eso para nuestros hijos. Ser despedido de un trabajo, no renovar un contrato en un equipo deportivo, no son cosas agradables en ese sentido. Pero desde la perspectiva de Dios, la disciplina puede ser algo muy positivo. Muchas de las historias de éxito que escuchamos hoy en día comenzaron cuando la persona tocó fondo. Entregarlo a Satanás para salvación. Fíjese cuál es el propósito. Entregarlo a Satanás para salvación. Destrucción de la carne para salvación. Juzgado por la iglesia, por su comunidad, para salvación. Entonces, no disciplinar a una persona es no amar a esa persona, porque le estamos privando de un posible beneficio futuro. Los versículos de 6 al 8 dicen, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura.
porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La falta de disciplina de una iglesia es una muestra de soberbia, de orgullo o envanecimiento. ¿Sí? Estoy citando el versículo 6. La jactancia de ustedes no es buena. El orgullo de ustedes no es bueno. El envanecimiento de ustedes no es bueno. Literalmente, en griego, la palabra que se traduce como envanecimiento, orgullo, arrogancia, literalmente significa hinchado o inflado. La iglesia de Corinto estaba hinchada, inflada. En la palabra griega es fusio. Estaba hinchada de orgullo. Se creía grande, se creía mejor, se creía admirable. Y hay muchas iglesias orgullosas porque tienen muchas gentes en sus cultos. Se sienten inflados porque son muy populares en las redes sociales. Se sienten orgullosos de que son atractivos para el mundo. Creen que saben hacer las cosas mejor que Dios, que son intocables y que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Ahí está el orgullo de los corintios. En la Biblia había bien claro lo que es pecado y lo que no es pecado. Sabían que lo que estaba haciendo esa persona estaba mal. Y también la Biblia habla de disciplina. Ellos sabían. De hecho, Pablo en el último versículo, me voy a adelantar un poquito, pero cuando dice quiten a ese malvado o a ese perverso entre ustedes, está probablemente haciendo una referencia a Deuteronomio 17:7, donde enseñaba que había que separar a la persona que había pecado, que había idolatrado a otros dioses, había que separarlo y bueno, de hecho había que apedrearlo para quitar el mal de la sociedad. Un poco de pecado afecta toda la comunidad, toda la iglesia. Eso es lo que está en la segunda parte del versículo 6. Una iglesia debe tomar en serio la santidad, porque la santidad no es un juego. Dios es santo, es la esencia de Dios y nosotros debemos de ser como Dios. Dios toma la santidad de la iglesia como algo muy serio. Entonces para nosotros la santidad no es opcional. La santidad de la comunidad, de un grupo, una iglesia local, depende de la santidad individual. Cuando todos buscamos ser más como Cristo, la comunidad esta se va a parecer más como Cristo. Y todos debimos de vivir en santidad para que la comunidad crezca como una comunidad santa. Entonces Dios quiere individualmente que vivas en santidad. Esta comunidad no va a ser santa y diferente al mundo si nosotros no vivimos en santidad. Y lo más lindo de todo esto es que Dios te da el poder y me da el poder, nos da el poder de vivir en santidad a través de su Espíritu Santo. Dios te salvó para que vivas en santidad y para que honres su nombre con la nueva vida. Me gustaría que me acompañen a Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8. Mucha gente se pregunta cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Hay algunos pasajes donde dice cuál es la voluntad de Dios. Y este es uno de ellos. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Un pasaje muy conocido es Hebreos 12:14 y como conocido también es mal interpretado o por lo menos mal usado. Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia es clara que en cuanto a sin santidad nadie va a ver al Señor. El punto es que nadie tiene santidad naturalmente. Si depende de mi santidad, jamás voy a ver al Señor.
La santidad que nos salva y que nos permite ver al Señor por la eternidad es la santidad de Cristo. Cuando creemos el Evangelio y ponemos nuestra confianza en Él, nosotros recibimos la santidad de Cristo. Se nos imputa, eso es un término legal, se nos transfiere la santidad con la cual vivió Cristo acá en la tierra. Y eso es posible porque Cristo en la cruz se convirtió en maldición por nosotros. Eso está en Gálatas 3:13, después lo puede ver. Él se convirtió en maldición para redimirnos, para comprarnos a nosotros y rescatarnos de la maldición del pecado. Entonces, en el Evangelio hay un cambio de lugares. Cristo sufre el castigo que nos corresponde a nosotros como si Él hubiera vivido nuestra vida. Y nosotros somos declarados santos como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Cristo es declarado maldición y nosotros somos declarados justos. Ahora, hay tres tipos de santidad. Santidad posicional, que es nuestra posición en Cristo, somos declarados santos. Los corintios eran santos, esa era la posición en Cristo. La santidad práctica, que es el anhelo del corazón regenerado. Nosotros buscamos en la práctica ser santos. Queremos vivir de acuerdo a la posición que nos ha dado Cristo. Y la santidad perfecta, que es cuando estemos en gloria y seamos perfeccionados. Entonces, nosotros no buscamos la santidad práctica para ser salvos. Buscamos la santidad porque somos salvos. Buscamos la santidad porque Cristo nos ha declarado santos. Nosotros podemos y debemos buscar la santidad práctica porque Cristo ya nos declaró santos. Me gustaría que me acompañen a otro pasaje que se encuentra en Efesios 5, del 3 al 9. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ahora, según este pasaje, ¿cuál es el estándar del Señor? ¿Cuál es el estándar moral del Señor? Ni aún se nombre entre ustedes. Todo lo que tiene que ver con la inmoralidad, todo lo que tiene que ver con el pecado, todo lo que tiene que ver con lo que no es agradable, ni se nombre. Y nosotros a veces hacemos canciones, cantamos, bailamos, todas las cosas por las cuales Cristo murió. Pero el estándar de la Biblia es ni aún se nombre, ni hagas chiste con esas cosas, ni participes de esas conversaciones. Viví diferente al mundo. Fíjense en el versículo 8, dice, antes éramos así. Todos hemos ofendido al Señor. Nadie tiene un pasado limpio. Si hubieras tenido un pasado limpio, no necesitarías un Salvador que haya muerto por vos. Tener un pasado limpio no es un requisito para venir a Jesús. Pero ahora las cosas cambiaron. Versículo 8, la parte B. Ahora somos luz. En Cristo somos luz. Y esto es interesante de recordar, ese antes éramos, porque eso no, es todos nosotros éramos, pero ahora somos. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. En la iglesia del Señor existen ex pervertidos, ex homosexuales, ex borrachos, ex drogadictos, ex mentirosos, ex adúlteros, y así podría continuar.
ex-violentos. Y también existen personas que están luchando contra el pecado que han practicado durante años antes de ser cristianos. Existen personas que están luchando contra el alcoholismo, existen personas que están luchando contra la adicción, existen personas que están luchando con su mal carácter. Pero en la iglesia no deberían haber personas que practican el pecado. Al andar en maldad y perversidad, damos un mensaje de que el sacrificio de Cristo no tiene valor real. Por eso Pablo hace una referencia, dice, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero que fue sacrificado. Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, que significa pasar por alto o pasaje. La primera Pascua se celebró cuando el ángel exterminador pasó por alto a los israelitas, solo porque estos estaban bajo la sangre de un cordero perfecto. Luego que Dios manifestó toda su gloria y su poder y los liberó de Egipto, Israel pasó de la esclavitud a la libertad, pasó de muerte a vida y tuvieron, y esto es muy importante porque este fue el propósito por el cual Dios hizo esta manifestación de su gloria y su poder, y tuvieron libertad para adorar a Dios como Él lo señalaba. ¿Podían adorar a Dios en Egipto? Sí, pero limitadamente, no como Dios quería. Y ese es el pedido que Moisés le hace: deja salir a mi pueblo para ir a adorar al Señor en el desierto. Entonces ellos recibieron vida y recibieron libertad para adorar a Dios como ellos deberían de adorar, como Dios quería ser adorado. Entonces, el pueblo libre, ahora libre de la esclavitud de Egipto, no tenía libertad para adorar a Dios como ellos querían. ¿Se entiende? Ellos tenían libertad de la esclavitud de Egipto, pero ellos ahora tenían que adorar a Dios, su libertador, como Él merece y es digno y manda ser adorado. Cuando ellos hicieron un becerro de oro para adorarlo, Dios quiso castigarlos. Ellos no tenían libertad para adorar a Dios como a ellos se les ocurriera. Y me gustaría que me acompañen en este pasaje. Es todo un pasaje, pero me parece que realmente tiene correlación con lo que estamos hablando. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó en sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés: he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra?
Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo. Y les dijiste, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y al Señor desistió de hacer daño que había dicho que haría a su pueblo. Amo este pasaje, me encanta. El pueblo no tenía la libertad para adorar a Dios como les pareciera. Ellos estaban preocupados porque Moisés había ido, Dios le estaba dando los mandamientos y estaba demorando mucho. Entonces, bueno, Moisés, el líder que teníamos, no está, no sabemos qué le pasó. Entonces, vamos a hacer un becerro de oro. Hay una forma agradable de adorar al Señor. Y la adoración que a Dios le agrada no depende de nuestros sentimientos o circunstancias. No hay excusas válidas para cambiar el tipo de adoración que Dios requiere. No importa que la mayoría lo haga. No importa que se vea algo muy espiritual. Debemos adorar a Dios como Él manda ser adorado. Y si no, pregúntenle a Caín y a Abel. Dios no acepta cualquier tipo de adoración. Existe un tipo de adoración que a Dios le da asco. A Dios le desagrada y enfurece, como vemos en este pasaje, la adoración que no es conforme a sus mandamientos. Sus mandamientos son conformes a su carácter, porque la adoración que Dios demanda está basada en su carácter y no en nosotros. Nosotros adoramos de cierta forma porque Dios quiere ser adorado de cierta forma, para que su santidad y su poder y su gloria sean exaltadas, no nuestra diversión, no nuestro bienestar, no nuestras emociones. La pregunta es, ¿tu fama o mi fama? ¿La fama de Dios o mi fama? ¿Que Dios sea conocido o que yo sea popular? Cuando Dios le cuenta a Moisés que va a destruir a su pueblo, también le dice que va a hacer de él una gran nación. Dice Moisés, baja porque este pueblo se ha pervertido. Hicieron un becerro de oro. Le cuenta la situación. Y le dice, y apártate de mí porque mira, mi ira, voy a destruir a este pueblo. Es un pueblo terco. Después de todo lo que hice en Egipto por ellos, hacen un becerro de oro. Y proclaman, el Señor que nos libró de Egipto. Porque quizás estaban pensando probablemente que estaban adorando al Dios verdadero con este becerro. Los voy a destruir. Pero es muy interesante que le dice, pero de ti, Moisés, voy a hacer una gran nación. O sea, este pueblo, cerrá y vamos, ¿va? Lo destruimos, lo sacamos de la tierra y arrancamos de vuelta. Hacemos una gran nación de los hijos de Moisés. Imagínense qué linda oferta para Moisés. Moisés, bueno, ahora voy a ser Moisés, súper famoso, súper conocido. Voy a ser el patriarca de este pueblo. Imagínate. ¡Qué oferta! Esto podría haber sido muy tentador para Moisés. Pero Moisés no estaba preocupado por su fama. Moisés estaba preocupado por la fama de Dios. Y por eso le dice, pará Dios, aguantá tu ira, aguantá tu ira. Porque fíjate que en Egipto la gente va a decir que vos los liberaste para después matarlos. Entonces, Moisés estaba preocupado por lo que dirán de Dios, no de él. Él podría haber pensado, una gran nación de mis hijos, nación poderosa, voy a ser reconocido, por generaciones van a hablar de mí, voy a ser súper famoso. Pero Moisés no estaba interesado en su gloria, estaba interesado en la gloria de Dios. Señor, ¿qué van a decir de vos? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir las otras naciones? Y de la misma forma, una iglesia verdadera está interesada en la gloria de Dios y en la fama de Dios, no en nuestra fama. Esto es lo que tiene que ver esto con la santidad y la disciplina del pasaje de 1 Corintios 5, en caso que estás diciendo, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Que cuando nosotros no practicamos la disciplina y cuando nosotros no buscamos la santidad, estamos más pensando en nosotros, en nuestra diversión, en sentirnos bien, en que nadie nos diga nada, en no molestar, en que no nos molesten,
y en hacer una iglesia a nuestra imagen y semejanza que en la fama del Señor. No nos importa lo que el mundo va a decir de nosotros. Puedo andar con esto, puedo andar con el otro, puedo hacer esto, puedo hacer cualquier cosa, porque no me importa lo que el mundo va a decir de Dios. Nosotros deberíamos de ser más como Moisés. No buscamos nuestra fama personal. Si los pastores y los motivadores de hoy en día tuvieran esto en claro, las iglesias serían más sanas también, ¿no? No buscamos la fama personal. Una iglesia sana no busca nuevas formas de adorar al Señor. Una iglesia sana adora a Dios como quiere ser adorado. Y cuando una iglesia no disciplina a sus miembros es porque no le interesa lo que la gente diga de Cristo. No le interesa la fama de Cristo. Por eso hay iglesias que van a poner cualquier cosa en el escenario, hacen bailes, andan semidesnudos, ponen cualquier tipo de canciones, cualquier tipo de predicador, cualquier tipo de libro, cualquier cosa. Porque lo que importa es crecer y ser populares y tener likes y tener vistas y ser famosos y ser conocidos. Nos gusta y eso nos retribuye económicamente, pero no están pensando en Cristo, en lo que el mundo va a decir de Cristo, en su fama y en la santidad que Él se merece que nosotros tengamos. Una iglesia que no condena el pecado no se preocupa por lo que la gente va a decir de Cristo. La disciplina es parte de nuestra adoración porque busca la fama de Cristo y no la nuestra. Busca que Cristo sea conocido y adorado por quien es Él y lo que Él ha hecho. Hay pastores que no van a disciplinar a alguien porque ofrenda mucho, como si no fuera Dios el que provee. Hay personas que no van a disciplinar a toda una familia porque si no vamos a quedar menos, como si no fuera Dios el que da el crecimiento. Entonces, cuando nosotros estamos más preocupados por lo que la gente dice y lo que la gente va a hacer, que en lo que Dios dice y lo que Dios va a hacer, ahí estamos errando. Cristo es nuestra Pascua, dice el texto, porque Él es el Cordero que se sacrificó en nuestro lugar. Con su sangre preciosa nos compró. Ahora somos su posesión y debemos de vivir la vida que Él quiere que vivamos. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro 1, 14 al 21. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían de su ignorancia, sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Amén. ¿Cuál es el principal motivo para que la iglesia e individualmente seamos santos? Dios es santo. Y Él nos compró para que nosotros seamos santos como Él. Volvemos al texto en 1 Corintios 5. Vamos a los versículos del 9 al 13. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos, estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse de este mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro, idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen a ese malvado de entre ustedes. Otras versiones dicen: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vivir en santidad demanda que nos apartemos de ciertas personas.
Y eso es algo que a mí, personalmente, cuando yo empecé a ir a la iglesia, cuando sos especialmente joven, adolescente, ¿no? Es algo que se escucha muy mal, que se siente muy mal. Porque nosotros no queremos que nos traten de religiosos, ni de que nos lavaron el cerebro, ni queremos que nos traten de antisociales, ni queremos que nos traten de loquitos, de religiosos. Entonces caemos en eso de verdad, de no querer ser tan diferentes a este mundo. Y nos excusamos que es porque vamos a compartir de Cristo, pero la realidad es que estamos a mitad de camino, no somos ni cristianos ni mundanos, estamos en una situación que no es agradable a Dios ni es tampoco agradable al mundo. Vivir en santidad demanda que nos apartemos de ciertas personas, no de todo el mundo. Dios no nos llama a ser monjes, no nos tenemos que ir a una montaña y vivir solos, no es eso lo que la Biblia nos pide. No debemos de juntarnos con personas que sean perjudiciales para nuestra vida espiritual. Personas que no te conviene juntarte porque no son buenas, bueno, no te juntes. Y lo que enseña este pasaje, no debemos de juntarnos con personas que, profesando ser cristianas, vivan como el diablo. El punto es profesando ser cristianas. Toda la sociedad vive como el diablo. Nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, nuestros amigos, todos viven como el diablo. Por eso Pablo dice, no es que no te puedas juntar con ellos, sino tendrías que salir del mundo, tendrías que irte. No es eso lo que está pidiendo. El punto es la fama de Cristo. Si hay una persona que dice, soy cristiano y es tremendo adúltero, la gente ¿qué va a decir? Los cristianos son todos iguales. Bueno, en ese sentido tienen razón, pero no debería ser así. Ahora, no es que los que estamos acá adentro somos perfectos, no. Pero hay una diferencia entre practicar el pecado e ir santificándonos día a día. Hay una diferencia entre pecar ocasionalmente, donde nos lamentamos y buscamos ser más parecidos a Cristo, que estar lo que hacía este muchacho con su madrastra, que ni siquiera ni las personas no cristianas aprecian eso. Entonces no se trata de apartarse todo aquel que peca. Sería imposible eso. Nosotros tenemos que buscar oportunidades para compartir el Evangelio con pecadores. Pero debemos apartarnos de aquellos que traen mala fama al nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no colaboramos con eso. Entonces, vos sos cristiano y vivís así. Entonces, bueno, nosotros no somos lo mismo. Ahora, yo no soy perfecto, pero por la gracia de Dios, yo quiero vivir en santidad. Entonces, si esto es cristianismo para vos, sos violento, adúltero, adicto. Y bueno, esto no es cristianismo. No es que estoy juzgando el corazón, que Dios... Es lo que Pablo dice, yo ya tomé una postura sobre este asunto, yo juzgué a la distancia. Una persona así, no tiene nada que hacer con usted, ni coman con una persona así. ¿Por qué? Por el nombre de Cristo. Y puede ser doloroso, puede ser una persona que querés, puede ser una persona que realmente te guste pasar tiempo con ella, pero es por el nombre de Cristo. Si buscamos la comodidad, y bueno, quizás ni estaríamos acá, estaríamos ahora, no sé, durmiendo en nuestra casa, pero es por el nombre de Cristo. Hacemos lo que a Él le gusta, no a lo que a nosotros nos parece. Y para terminar, en el versículo 13, Pablo dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Por si hay alguna duda de lo que se trata el pasaje, acá va a sacar toda la duda. A ese perverso, quitarlo de entre ustedes. Quitarlo. Perverso, según la Real Academia, también es que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. Esta es la cuestión. Una cosa es una persona que se equivoca, que le podés hablar y se arrepiente y decir, tenés razón, perdoname y sigue adelante. Todos nosotros nos vamos santificando unos a otros. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros ofendemos al Señor, todos nosotros no hemos llegado a la perfección, ni Pablo llegó a su perfección, pero seguimos a la meta. Pero estos son personas que practican el pecado deliberadamente y se gozan en eso. Están en la iglesia porque hay ciertos beneficios sociales, el ambiente, la actividad, la música, hay cosas que les gusta, pero no están ahí por el nombre de Cristo. Fíjense que la mujer involucrada, la esposa del padre, la mujer involucrada en cuestión, no es señalada, ni se menciona de ella. El enfoque está en el hermano que dice ser hermano, que profesa ser hermano, es parte de la comunidad, pero comete esto. Probablemente la mujer no fuera cristiana, por eso no se trae a colación. Probablemente no fuera cristiana. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad mayor cae sobre aquel que dice ser cristiano.
2 Corintios 6, 17, la otra carta que Pablo escribe, dice: por tanto, salgan del medio de ellos, apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Quitar a los perversos de la iglesia es un mandamiento del Señor, una necesidad para la iglesia y una necesidad para el pervertido. Porque buscamos su restauración, buscamos que entre en razón, buscamos que se aferre a Cristo. Si es cristiano de verdad, bueno, que empiece a vivir como tal. Y que si no es cristiano y ha estado engañado, que reciba un mensaje fuerte, firme de la iglesia. No me quiero ir de tema, pero es el pasaje que acabo de leer de 2 Corintios es también el que trata con las personas que se involucran sentimentalmente con no cristianos. Imagínense el mensaje que le estás dando a ese no cristiano. Te amo más a vos de lo que amo a Cristo. Y nosotros nos engañamos, o sea, la gente se engaña pensando que va a rescatar como un noviazgo o un matrimonio misionero. Bueno, la Biblia dice todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros expulsamos a alguien, o sea, el liderazgo de la iglesia se reúne después de ciertos pasos, no estoy profundizando tanto en eso porque es otro tema, pero cuando se expulsa una persona de la iglesia, es un mensaje de amor para esa persona, para que se arrepienta y vuelva a los caminos de Cristo y realmente disfrute de Cristo como quizás nunca lo hizo antes. Entonces, el propósito de lidiar con un pervertido es su restauración y salvación, no su condenación eterna. No es que nosotros anhelamos, bueno, ahora le voy a hablar y que se vaya y no vengo más. No, por eso dije, son los ancianos de la iglesia, son los líderes de la iglesia que se juntan y después de ciertos pasos, ¿verdad?, se toma esa decisión. No es que simplemente no me gusta cómo alguien entró o vi algo y le digo, bueno, no vengas más a la iglesia. No, no es eso. No es así. 2 Tesalonicenses 3, 14, 15 dice: y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Wiersbe comenta: la disciplina de la iglesia no es un grupo de policías piadosos para atrapar criminales, más bien es un grupo de hermanos con los corazones rotos, buscando restaurar a un miembro errante de la familia. Esa tiene que ser siempre nuestra motivación. La misma paciencia que Dios tiene y tuvo con nosotros, la misma paciencia que nosotros también tenemos que tener con otros. Pero hay situaciones que demandan acciones enérgicas. Como en este caso, esto es algo que había ya pasado, ya ni las personas no cristianas avalaban esto. Entonces había que tomar acción de inmediata. Entonces me gustaría terminar en oración, pero me gustaría darles un tiempo de oración también y animarles que en la semana puedan estar orando por la santidad personal, orar por la santidad de la iglesia. Oremos por amor por nuestros hermanos, por sabiduría para enfrentar también cuando vemos a otro hermano en pecado, por el liderazgo de la iglesia, para que seamos sabios, para que el poder del Evangelio se manifieste en esta congregación y a través de esta congregación, y para que muchos puedan conocer al Señor a través de esta congregación. Amén. Oremos. Señor, muchísimas gracias por permitirnos abrir tu palabra con libertad en este lugar. Una vez más, gracias por las personas que han podido escuchar este mensaje o que lo van a escuchar. Y pedimos, Señor, que tú nos des amor por tu nombre, amor por tu fama, pasión, Señor, por adorarte como tú quieres, valentía, Señor, también para poder hablar la verdad en amor, y que tú puedas, Señor, seguir santificándonos a cada uno de nosotros y a tu iglesia, y que podamos ser una luz en esta sociedad, Señor, para tu honra y gloria, no para ser famosos y conocidos, para ser, Señor, un instrumento que apunte para tu gloria, porque tú nos has redimido, tú nos has amado cuando nada merecíamos. Entonces a ti te debemos todo, Señor. Señor, sigue obrando. Si alguna persona, Señor, ha sido convencida de pecado, Señor, a través de tu palabra, que también, Señor, esa persona pueda ser guiada a Cristo, Señor, para aferrarse a Él, para encontrar perdón, consuelo, el amor que tú provees, la salvación que viene de tu gracia, Señor. Señor, dejamos esta congregación en tus manos.
En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.